Recientemente en la tuitosfera, ¿no? En el mundo de Twitter católico, en inglés, en Estados Unidos, estalló un debate a partir del comentario que hizo un sacerdote que es bastante conocido, un sacerdote que es párroco de una parroquia bastante popular en la costa este de los Estados Unidos y que es autor de un libro, coautor, ¿no? Él ha escrito con un laico que es encargado de pastoral, digamos, de la parroquia, un libro que ha querido ser una especie de modelo de renovación parroquial. Y la parroquia es una parroquia bastante popular, donde efectivamente van muchas personas, reciben más de 4.000 fieles en la parroquia por fin de semana, y ese es un buen número, por supuesto. Pero el debate comenzó cuando este párroco, personalmente tengo que decir, Dios lo bendiga como sacerdote, está cumpliendo con su labor ministerial y tiene celo y tiene ideas, pero las ideas que él propone en su libro sobre cómo debe activarse una parroquia católica es en realidad una propuesta que yo considero protestantizante, o sea, básicamente tratar la parroquia y los mismos autores, incluyendo al sacerdote, dicen específicamente que ellos han tomado muchos datos del mundo de la empresa, ¿no? De lo que es más eficaz, y del mundo de las mega iglesias protestantes, ¿no? Esas que reciben pues 10.000 personas en un auditorio cada vez que tienen un culto el fin de semana y que incluso transmiten por televisión los eventos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ni el mundo de la empresa ni el ejemplo de las mega churches ofrecen un modelo de cómo se debe administrar una parroquia. Ojo, creo que toda parroquia debe ser administrada con buenas prácticas administrativas, pero acá estamos hablando de la vida parroquial, no estamos hablando de la administración económico y funcional de la parroquia, estamos hablando de la vida parroquial, de la vida sacramental, de la vida comunitaria eclesial. Y este párroco escribió un post en su blog, que es relativamente popular porque es autor, como digo, de este libro, un post donde él básicamente se quejaba de los papás que venían con niños muy pequeños a misa y cómo en su parroquia han creado esta especie de servicio alternativo para los bebés y para los niños, ¿no? ¿Bajo qué idea? Que los bebés y los niños no están preparados para asistir a misa todavía y muchos papás no llevan a los hijos a misa porque temen que no se van a portar bien o no van a aguantar, y entonces han creado este programa alternativo donde niñitos tan pequeños como de 2 meses, ¿no? Hasta niños de 7 años los tienen en un programa alternativo donde alguien se encarga de ellos. Claro, por supuesto, en los bebés lo único que va a haber pues es babysitting, ¿no? O sea, van a ver a los bebés que estén ahí, les ponen, según dicen, música cristiana de fondo, y luego a los chiquitos les hacen jugar juegos, cantar canciones todas de fe que poco a poco los van formando en la fe, ¿no? Y de esa manera todo el mundo sale ganando, según explicó este párroco, porque primero, él, a la hora de dar la homilía, no se distrae con el llanto de los niños y los papás no tienen que estar preocupándose de que si el chiquito se porta bien o no se porta bien, si quiere ir al baño, si hace ruido, y especialmente si hace ruido a una edad en que a un niñito no se le puede controlar. Cuando un niñito de 1 año y medio comienza a reírse, por ejemplo, su risa es atronadora, se escucha en toda la parroquia, y ¿quién va a decirle a un niñito de 1 año y medio que está contento riéndose, oye, deja de reírte? ¿No? Entonces, la reacción fue muy crítica, incluyendo quien les habla, porque yo no solamente estoy convencido de que el Señor recibe en el cielo como los más altos coros de ángeles el llanto y el sonido de los bebitos que están en misa,
son una alabanza que se elevan maravillosamente, y lo veo por la experiencia de mi parroquia, donde tenemos tantas parejas de esposos jóvenes y muchos que vienen de relativamente lejos. ¿Por qué? Porque se sienten acogidos, porque no hay esos cry rooms, esos cuartos para llantos que se pusieron de moda en las parroquias norteamericanas allá en la década de los 70, donde a los que están con niños que lloran los ponen en una sección a prueba de sonido, para que no molesten a nadie, ¿no? Los ponen en una sección a prueba de sonido y escuchan la misa, la mamá con el bebito ruidoso, a través de un parlante. Entonces, ese no solamente es el problema frente al hecho de que se puedan acoger a los niños y las familias se sientan acogidas, y no solamente se sientan acogidas, sino se sientan en mayoría, ¿no? Un sacerdote muy sabio decía: parroquia que no llora es parroquia que se muere, ¿no? Queriendo decir que si solamente van a haber viejitos y personas que se portan muy bien, adultos bien portados, entonces no, esa parroquia va a morir porque no tiene futuro. El argumento de este sacerdote y de su asistente, el coautor de este libro, diciendo: mira, nos entendieron mal, porque claro, hubo una reacción sumamente crítica, incluyéndome. Yo participé en la crítica diciendo esto que digo, que ningún coro de los ángeles se va a comparar en belleza ante los oídos de Dios que el de los niñitos que están en misa traídos por sus padres. Ahora, es cierto que en el mundo hispano, en el mundo latino, a veces los papás son demasiado condescendientes con los niños y los dejan interrumpir la misa, ¿no? No digo reírse o hablar o tener las reacciones normales o llorar o pedir ir al baño, que son cosas normales de un niño, ¿no? Sino que los dejan realmente caminar por el pasadizo central, ponerse a jugar en el altar. Esto lo he visto, y esto es un mal hábito y es un extremo que yo de ninguna manera acepto, y creo que los padres que son así de condescendientes con sus hijos no deberían serlo, porque están faltando a una responsabilidad paterna fundamental, que es ir induciendo poco a poco en los niños el respeto del lugar sagrado. Entonces, si levantan la voz, al papá le corresponde decirle: baja la voz. Aunque el niño no la baje en ese momento, el hecho de que el papá le diga: baja la voz, que estás en misa, y se lo repita, va a irle haciendo aprender que baje la voz. Una mamá que en una parroquia iba al cry room, a este cuarto aislado, dijo: mira, primero me sentía aislada de la participación de la misa, sentía como que estaba viéndola en televisión, porque la escuchaba por un parlante, la veía a través de un vidrio a prueba de sonido, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, el problema más importante es que, como, claro, mis hijos están aislados, no había ningún esfuerzo de mi parte ni de ellos de portarse bien. Cuando finalmente fui a una parroquia donde nos recibían bien y nadie nos juzgaba por tener hijos que hicieran ruido, mis hijos comenzaron a darse cuenta cómo se portaban los demás alrededor, y aprendieron a comportarse más rápido y a portarse adecuadamente. Pero en este argumento, tratando de clarificar lo que dijeron, diciendo: bueno, tal vez fuimos un poco insensibles en la manera como defendimos nuestro punto de que hay que separar a los niños de los padres para que se vayan incorporando a la liturgia adecuadamente, igual este sacerdote y su asistente yerran, se equivocan claramente en el concepto de lo que es la Santa Misa. En primer lugar, hermanos, recordemos que a lo largo de 2000 años de historia de la catolicidad, los papas han tenido que lidiar con bebitos y con niños, y la comunidad ha tenido que lidiar con los niñitos que hacen ruido en el momento en que quiero tener un encuentro místico especial. Pero recordemos, hermanos, que si bien la Santa Eucaristía es un momento fundamental de alimentación, porque nos nutrimos de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, esa no es la razón exclusiva por la que vamos a misa. Vamos a misa
porque tenemos un deber de adorar a Dios nuestro Creador una vez por semana. No estoy diciendo que vamos a misa solamente una vez por semana. Estoy diciendo que el deber es una vez por semana. Es un precepto de la Iglesia y faltar a él es un pecado mortal. No ir a misa el domingo es un pecado mortal. Por eso es un deber. No solamente porque nos alimentamos. Está bien tener esa visión, por supuesto, de saber que nos alimentamos e ir con hambre y sed a la iglesia. Pero un día puedo estar con un poco de dolor, con un poco de migraña, con un poco de cansancio, con un poco de irritación. Recuerdo algunos días en fiestas de guardar acá en Estados Unidos que no son feriado, porque lo bonito de nuestros países en América Latina en general es que las fiestas de guardar en la iglesia, en el calendario, suelen ser también feriados públicos. Acá cuando no son, uno tiene que ir a misa, por ejemplo, al final del trabajo. Y los papás llegan cansados con los niños y los niñitos a la hora en que ya deberían estar metiéndose a la cama o deberían estar comiendo, y toda la misa es una misa fatigosa, donde los niñitos están llorando, donde los papás están cansados, donde no tienen mucho control. Entonces uno diría, oye, esa misa no sirve para nada, porque nadie se siente inspirado, nadie se siente alentado, nadie se siente estimulado, nadie se siente místico, que se está elevando por... Pero estamos cumpliendo con el deber cristiano y estamos enseñando a nuestros hijos a cumplir con ese deber y lo estamos haciendo como familia. Entonces, es una mala teología pensar que la misa tiene que ser ese gran momento místico o si no, no sirve. No, hermanos. Mi presencia en la iglesia, aunque me haya costado, aunque me esté costando porque tengo problemas que me distraen, etc., por supuesto que tengo que hacer el máximo esfuerzo posible para realmente adorar al Señor, pero mi presencia es cumplir con ese sacramento, y cumplir con ese sacramento y con ese deber, con ese precepto de la iglesia, no es un acto físico irrelevante. Por supuesto que tenemos que tratar de vivir la misa, pero yo veo una mamá de 10 hijos, literalmente 10 hijos, no estoy exagerando, y tengo más de una familia de esa naturaleza en mi parroquia, y la mamá está constantemente vigilando qué pasa con cada hijo. Se acerca a comulgar con devoción, trata al máximo de prestar atención a las Sagradas Escrituras para escucharlas y nutrirse. Pero buena parte del sermón, ella tiene que dividir sus habilidades, ella y su esposo, los dos, que comparten responsabilidades, tienen que tratar de ampliar su capacidad de audición y no todos tienen esa misma capacidad de atención. Hay esposos que pueden escuchar la misa y al mismo tiempo que están limpiándole la nariz a este niñito, cambiándole los pañales a este otro, es decir, llevando al baño al tercero y así sucesivamente. Pero si todos ponemos de nuestra parte, es decir, los padres no son excesivamente condescendientes con niños que se portan mal y tratan de irles educando y enseñando, y nosotros, los miembros de la comunidad, acogemos a nuestros hermanos que con los hijos están cumpliendo este sagrado deber de rendir culto al Señor en la misa dominical, entonces esa es una comunidad que funciona. No lo digo hipotéticamente, lo he visto, lo veo en mi parroquia. Siempre es así. Y es una alegría y es un gozo. Y cuando en medio de la misa y en un momento solemne, de pronto un bebito comienza a llorar, sinceramente escucho ese llanto como una alabanza al Señor que se está elevando al cielo y que el Señor está aceptando. Así se criaron todos los santos de nuestra historia, con papás que los llevaban a misa desde que eran bebés. Hoy en día no necesitamos una estrategia pastoral, entre comillas, inspirada, dicho sea de paso, en la práctica protestante, que separe a padres de hijos, viendo la misa como si fuera un momento de deleite y no una responsabilidad que tenemos ante Dios. Que tengas un buen día.